Saludos y buenas noches a todos aquellos que han de acompañarnos hoy en esta noche. Hoy vamos a compartir un tema sobre el postrarse es idolatría en cualquier contexto. Espero que sea de mucha ayuda para aquellos que han de acompañarnos, los que han de ver nuestra transmisión en tiempo diferido, si así el Señor lo permite. Así que el tema de hoy esta noche veremos el postrarse. El postrarse en cualquier contexto es idolatría, ya que es la defensa que comete o que hace algunos apologistas católicos para poder defender algo que no se puede defender, en este caso, postrarse ante las imágenes. Entonces el tema es lo que vamos a tocar hoy en esta noche, basándonos sobre en Éxodo 20, que es lo que vamos a arrancar, Éxodo 20, versículo 4 en adelante. En este pasaje nos enseña sobre no te harás imagen, ninguna semejanza que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas, ni debajo de la tierra. Entonces el versículo 5 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, no te inclinarás. Entonces este pasaje no está diciendo acá, no está diciendo que sí se puede inclinarse. Lo que está prohibiendo aquí es inclinarse ante las imágenes. Así que es el tema que vamos a ver hoy en esta noche, esperando que sea de bendición. Bien, damos inicio esta noche nuestro tema sobre de inclinarse, postrarse, es idolatría en cualquier contexto. Ya vimos en Éxodo 20, versículo 3 en adelante dice, no tendréis dioses ajenos delante de mí. Así que este pasaje lo utilizan para decir que nuestras imágenes no son dioses, no son ídolos, son imágenes sagradas que representan a los santos. Así que es la defensa de los apologistas católicos para poder defender a las imágenes que ellos veneran o que se postran. Así que este pasaje es donde defiende que nuestras imágenes no son dioses. Pero lo que vamos a ver más adelante es eso, ¿no? Postrarse en cualquier contexto es idolatría. Y es por eso que los apologistas católicos engañan y defienden sobre esta postración o esta veneración que le hace a las imágenes. Ellos dicen que no son dioses y es por eso que lo veneramos, le damos culto, le rezamos y todas esas cosas, ¿no? Pero este pasaje está hablando de otros dioses falsos. Bueno, lo que ellos hacen decir está hablando de otros dioses, es decir, no habla de nuestras imágenes. Pero el versículo 4 dice, no te harás imágenes. O sea, ¿está prohibiendo hacer cualquier tipo de imagen? No, vamos a ver lo que sí prohíbe de las imágenes. Dice, no te harás imágenes, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Así que este pasaje no dice, no hagas dioses. Dice, no te hagas imágenes. No que se llamen dioses o ídolos, sino que no te inclines a ellos o a esos ni los veneres. Eso es lo que está diciendo el texto. Dice, no te harás imágenes, no te hagas imágenes. Lo que está diciendo es no hacer imágenes. La imagen de una persona, la imagen de un animal, la imagen de las estrellas o del sol. No te hagas una figura, una imagen, una estatua, algo que representa. Así que el pasaje es muy claro. No dice no hagas dioses. Dice no te hagas imágenes. El pasaje no dice no hagas ídolos. El pasaje dice no te harás imágenes. No te harás imágenes. No que se llamen dioses o ídolos. Luego dice, no te inclines a esos ni los veneres. No te inclines ni las honrarás. ¿A qué? A las imágenes con connotación religiosa. Así que no ser imagen para inclinarse o honrarla. Entonces el tema de hoy en esta noche ¿es pecado postrarse ante las imágenes? ¿Postrarse es idolatría en cualquier contexto? Muchas veces se ha debatido sobre la idolatría hacia las imágenes católicas romanas, que si cometen idolatría o no. Ellos para defenderse no están cometiendo, sino que la están venerando como los santos y las vírgenes que tienen. Que no es idolatría, sino que veneración. No es culto de idolatría, sino que es hiperdulia o dulia, según los santos, o en este caso la Virgen o María, ¿no? La imagen de María. Entonces, hiperdulia le dan al culto a la Virgen. Dulia es culto o veneración a los santos y a los ángeles. Entonces, es decir, que se le pueden rezar, se le pueden sacar en procesión y rendirle culto o venerar a estas imágenes.
Entonces, ¿es permitido en la Biblia de postrarse ante las imágenes? El pasaje es muy claro. El pasaje es muy claro. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Es lo que está diciendo. No te inclines, ni la honras. ¿A qué? A las imágenes. Así que en el versículo 4 vimos, no te harás imágenes. ¿Para qué? Estas imágenes no debes inclinarte. Entonces lo que Dios prohíbe es lo que tú le puedes hacer a una imagen. Cuando una persona hace una imagen con el fin de inclinarse, con el fin de honrarlas. El pasaje no dice no hagas ídolos, no hagas dioses. Dice no te inclinarás ni las honrarás. ¿A qué? A las imágenes religiosas. No está diciendo no hagas dioses, no hagas ídolos, sino que dice no hagas imágenes para inclinarte o para venerarla. Eso es lo que prohíbe la Biblia. La Biblia no prohíbe todas las imágenes. Lo que sí prohíbe es lo que tú le puedes hacer una imagen. Entonces, al rendirle culto, de veneración, es decir, a la hiperdulia, a la Virgen, o dulia, a los santos y a los ángeles, entonces, esos tipos de veneraciones o de culto que se le hace a las imágenes es lo que le lleva a la idolatría. Entonces, aquí vamos a diferenciar tres cosas. Vamos a diferenciar sobre el postrarse culturalmente, y lo otro es simplemente es una reverencia a una persona sin connotación religiosa, y otra postración es que lo lleva a la idolatría con connotación religiosa. Entonces ese es el problema de mucha gente, que confunde las cosas, que confunde cuando en la Biblia dice no te postrará, entonces ellos dicen, entonces no puedes inclinarte para amarrarte las agujetas. Entonces hay personas apologistas católicos con tal de defender sobre esta idea. Porque ellos dicen, si los padres, si veneran a los padres, entonces están cometiendo idolatría. Claro que no, porque nosotros como hijos se debe venerar a los padres. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido se puede venerar a los padres? Cuando nosotros le veneramos, porque la Escritura dice hay que venerar a sus padres, hay que honrarlo, la Escritura no está hablando en sentido religioso, sino como de respeto, humildad, sin connotación religiosa. Y es lo que hacemos todas las personas cuando honramos a las personas, no connotación religiosa. El detalle es, cuando se venera a los padres, no se les reza, no se enciende velas. Pero cuando se veneran las imágenes, se le rinde culto, se le prende vela, se le reza, se le saca en procesión. Y cuando nosotros los hijos veneramos a nuestros padres, no los sacamos en procesión, no le rendimos culto a nuestros padres, no le rezamos a nuestros padres. Esa es la gran diferencia sobre lo que hacemos nosotros con connotación religiosa, y lo otro es sin relación religiosa. Es la diferencia que tenemos que hacer cuando hablamos de venerar, o de respetar, o de honrar. Porque nosotros honramos a nuestros padres, sí, honramos a los gobiernos, honramos a nuestras autoridades y honramos a nuestros padres, pero no la veneramos en el sentido religioso. Es decir, cuando honramos a nuestros padres, no los sacamos en procesión. Cuando honramos a nuestros padres, no le hacemos una capilla. Cuando honramos a nuestras autoridades, no le rezamos. Cuando honramos a una imagen, sí es connotación religiosa. Eso sí tiene relación religiosa. ¿Por qué? Porque es algo religioso, es algo espiritual. Por lo tanto, cuando alguien honra o venera a las imágenes, como los ángeles, los santos, o la Virgen, o la imagen del Cristo, ¿qué es lo que están haciendo? Están cometiendo idolatría, porque eso es con sentido religioso. Entonces, pero no solamente es honrarlo, sino que se postran, le rinden culto, lo veneran. Eso lleva a la idolatría. Pero cuando honras a tus padres, honras a los gobernantes, no te postras en sentido religioso, sino que en sentido de respeto y de humildad. Es la gran diferencia de postrar o honrar. Entonces, venerar a los padres, cuando se respeta a los padres, cuando se venera a los padres, es porque está respetándolo, le está honrando. Y venerar a las imágenes representativas, se les reza, les ponen vela, les sacan procesión y se le hace una capilla. Eso lleva a la relación religioso. Es la gran diferencia de la veneración a los padres. No es en un sentido, no es un contexto religioso. Y la veneración de las imágenes es
en un contexto religioso. Eso lleva a la idolatría, es la gran diferencia. Así que cuando alguien respeta o honra a las autoridades, no es con sentido religioso. Así que uno de los actos que lleva a cometer idolatría es el postrarse ante una imagen. Entonces, inclinarse lleva a cometer idolatría, claro que sí. En el contexto religioso, sí, se comete idolatría. Entonces, cuando la Iglesia Católica o los predicadores católicos intentan defender el postrarse ante las imágenes, ellos dicen que no es pecado, que no es malo, pero sí hay contradicción, porque hay enseñanzas católicas que enseñan que no se debe postrarse ante las imágenes. No se debe postrarse ante las imágenes. Eso lo dijo también, de hecho lo dijo un sacerdote en internet, él diciendo que no se puede postrarse ante las imágenes. Vamos a continuar el tema. Es lo que dice este sacerdote muy conocido en internet, el padre Arturo. Lo que él está diciendo es que ningún católico debe de hincarse o inclinarse, arrodillarse ante una imagen. Y muchos católicos no entienden. Y muchos católicos sí lo están haciendo. Por ejemplo, ahorita vamos a ver lo que estamos hablando. Este sacerdote, padre Arturo Cornejo, él dice que ningún católico debe hincarse ante una imagen. Eso lo dijo el padre Arturo Cornejo, católico romano. Por lo tanto, si los católicos, de hecho la mayoría sí se postran ante las imágenes. De hecho, hay imágenes del Papa que se postra ante la Virgen, ante otras imágenes más, ¿no? Se postra. Por lo tanto, ¿eso lleva a cometer idolatría, postrarse ante una imagen? Claro que sí, porque ahorita vamos a verlos, algunos pasajes en la Biblia, que mucha gente se postraron, pero ninguna relación a lo religioso. Se postraba en sentido de respeto, se postraba en ninguna relación religiosa. Entonces aquí es donde vamos a ver que muchas personas se postraban en sentido de reverencia, en sentido de reconocimiento, pero no en el sentido religioso. Y la mayormente, muchos de los católicos se postran ante las imágenes, pero lo lleva a la relación religiosa. Y es lo que dice este padre católico romano, que ningún católico se debe hincar, no debe arrodillarse ante una imagen. ¿Por qué no? Porque eso es idolatría. Los católicos escucharán a su sacerdote, respetarán a sus autoridades. ¿Hará caso lo que dice sus autoridades de que no deben de hincarse ante una imagen? ¿Lo estarán haciendo o los tomará saco roto esas? Ante las imágenes. Todas las imágenes que tenemos aquí, la Virgen de la Luz. Ningún católico se debe de hincar ante una imagen. Ningún católico se debe de hincar ante una imagen. Ningún católico se debe de hincar ante una imagen. Ningún católico se debe de hincar ante una imagen. Ningún católico se debe de hincar ante una imagen. Ningún católico se debe de hincar ante una imagen. Ningún católico se debe de hincar ante una imagen. No debemos de hincarnos ante las imágenes. Todas las imágenes que tenemos aquí, la Virgen de la Luz, San Isidro Labrador, el Resucitado, Señor Santiago, San Miguelito, incluso la imagen de Cristo, son imágenes. Y una imagen es un medio por el cual nosotros, ningún católico, se debe de hincar ante una imagen.
Ningún católico se debe de hincar ante una imagen. Bueno, ¿qué pensarán los apologistas católicos? ¿Harán caso lo que dice su sacerdote de no hincarse ante una imagen? ¿Harán caso? ¿Se dejarán de arrodillarse ante una imagen? Porque ya lo dijo el sacerdote católico, que es muy conocido en internet, este hombre. Entonces, ¿harán caso? ¿Dejarán de hincarse ante las imágenes o continuarán hincándose ante las imágenes? Porque es lo que hacen, es lo que predican muchos predicadores católicos, diciendo que no tiene ningún mal, no tiene ningún mal de arrodillarse ante las imágenes. De hecho, Luis Toros, que es muy conocido también, este hombre ha dicho que sí se puede, que no es pecado arrodillarse ante una imagen, porque muchos hombres de Dios se arrodillaron, y eso lo lleva a creer que no tiene ningún mal arrodillarse ante las imágenes. Por lo tanto, aquí hay una contradicción, o más bien no hay acuerdo entre ellos. ¿Se debe hincar o no ante las imágenes? Bueno, este padre dice que no debe de hincarse ante las imágenes. ¿Qué piensan los católicos? ¿Qué piensan los católicos? ¿Acaso está mal el padre Arturo o está diciendo una verdad? ¿Será que se está dando cuenta de que hincarse ante una imagen lleva a la idolatría? ¿Será que está dando cuenta eso? ¿Acaso ya se dio cuenta después de tanto estudio, de seminarios y todas muchas cosas que para llegar a tener esos hábitos y ser padrecito? Para llegar a eso, ¿acaso durante mucho estudio se acaba de dar cuenta que no se debe de hincarse ante una imagen? ¿Se acaba de dar cuenta? Y los católicos, todos los que cometen ese acto de hincarse ante una imagen, ¿es pecado o no es pecado? Ya que el padre Arturo dice que no se debe de hacerlo, pero mucha gente sí lo están haciendo, porque ya lo dijo el padre Arturo, que no se debe de hincarse. Ningún católico se debe de hincar ante una imagen. Ningún católico se debe de hincar ante una imagen. No debemos de hincarnos ante las imágenes. Todas las imágenes que tenemos aquí, la Virgen de la Luz, San Isidro Labrador, el Resucitado, Señor Santiago, San Miguelito, incluso la imagen de Cristo, son imágenes. Ningún católico se debe de hincar ante una imagen. Ningún católico. Entonces, si es lo que dice el sacerdote, que no se debe hincar ante una imagen, ¿hará caso los católicos de ya no arrodillarse más ante las imágenes? ¿Es pecado hacerlo? Claro que es pecado porque lleva a cometer idolatría, es lo que lleva a cometer idolatría. Por lo tanto, cuando una persona se postra o se arrodilla o se hinca ante una imagen, llega a cometer idolatría. Ya lo dijo el padre Arturo. Ningún católico se debe de hincar, arrodillarse ante una imagen, porque al arrodillarse ante una imagen, como dijo el padre Arturo, arrodillarse ante una imagen lleva a cometer idolatría. No se debe de hincar, no se debe de arrodillar, no se debe de postrarse ante una imagen porque está relacionado con lo religioso. Tiene connotación religiosa, no es solo reverencia, no es solo reconocimiento, sino que le rinden culto y perdulia o dulia a las imágenes. Por lo tanto, esa veneración o esa devoción que hace el católico lleva a cometer idolatría, porque ningún hombre de Dios cometió eso, ni en el tiempo antiguo, ni los profetas, ni los apóstoles practicaron eso. Y cuando se equivocaban los apóstoles, cuando uno de ellos estaba postrando ante un ángel o ante un hombre, ellos dijeron: no hagan eso, no se postren, no se arrodillen ante nosotros. Es lo que dijo el apóstol Pedro. Por lo tanto, si el padre Arturo dijo que ningún católico debe de arrodillarse ante una imagen, ¿harán caso los católicos? Realmente el padre Arturo, después de tanto estudio, de años estudiando y llegar a ser un padre, un sacerdote, se acaba de dar cuenta que no se debe arrodillarse ante una imagen. ¿Acaso apenas se acaba de dar cuenta después de tanto estudio? Bueno, eso le puede pasar a mucha gente. Y qué bueno, ¿no? Que se acaba de dar cuenta que ningún católico debe de
postrarse ante una imagen. ¿Quién lo dijo? Ya lo dijo el padre Arturo. No se debe de postrarse ante una imagen. Se debe de hincar ante una imagen. Un católico ningún católico se debe de hincar ante una imagen. No debemos de hincarnos ante las imágenes. Todas las imágenes que tenemos aquí, la Virgen de la Luz, San Isidro Labrador, el Resucitado, Señor Santiago, San Miguelito, incluso la imagen de Cristo. Incluso la imagen de Cristo, la imagen de María, la imagen de Cristo y todas las imágenes, los santos, las vírgenes, incluso la imagen del Cristo, no se debe de hincarse, no se debe postrarse, no se debe arrodillarse ante una imagen. ¿Quién lo dijo? El padre Arturo. El padre Arturo dijo que no se debe de arrodillarse ante ninguna imagen. Harán caso los predicadores católicos, ya que abundan muchos aquí, ¿no? Por ejemplo, Alexander Ventura, tanto el Torito y todos los más chichincles que abundan por ahí, que son disquepologistas y defienden esto, defienden que no tiene ningún mal hincarse ante una imagen. Pero hay que diferenciarlo, porque esta gente no sabe diferenciar. Por ejemplo, Alexander Ventura, el Torito y otros predicadores que abundan ahí, que dicen ser superapologistas. Ellos se creen apologistas torciendo las escrituras. Cuando ven que alguien se está postrando, ellos dicen que no tiene ningún mal o que todos están mal. Siempre sacando de contexto, torciendo el pasaje. Es lo que hacen esta gente con tal de defender algo que no se puede defender. Así que ya escuchamos al padre Arturo que ningún católico debe inclinarse, arrodillarse ante las imágenes, incluso la imagen del Cristo y la misma imagen de la Virgen. Así que no se debe inclinarse a las imágenes, los santitos, nada de eso. Pero en la Biblia vamos a ver gente, en la Biblia se ve gente postrándose ante personas o ángeles. ¿Acaso eso nos lleva a postrarnos religiosamente a las imágenes católicas romanas? Vamos a ver qué es lo que están haciendo ellos. Ellos están haciendo o hacen a un lado las acepciones. De hecho, muchos predicadores no ven estas cosas. Hay que tomar en cuenta que en muchas culturas postrarse era y es un gesto de respeto, una forma de expresar humildad, sumisión y reconocimiento, pero sin connotación religiosa. Como decíamos al principio, en el tiempo antiguo mucha gente cuando se saludaban, se besaban la mano. Eso no tiene ninguna connotación religiosa. Solamente es reconocimiento o reverencia a la persona mostrando humildad, respeto, pero sin ninguna relación religiosa. Así que cuando una persona se postraba ante otra persona o se inclinaba ante otra persona en aquel tiempo, estaba expresando humildad, respeto, pero sin connotación religiosa. Porque cuando una persona se postra o se inclina ante una imagen, sí es con relación religioso, porque lleva a lo espiritual. Aquí es donde está la diferencia, donde estos predicadores católicos mezclan las cosas y tuercen las escrituras. Entonces, veremos cuál de estas tres postraciones lleva a la idolatría que nos va a mostrar la Biblia. En la escritura nos muestra tres postraciones y una de estas tres postraciones nos lleva a ver que una de ellas lleva a la idolatría. Y en este caso, lo que hace la Iglesia Católica Romana, cuando se postran ante las imágenes con relación religiosa, sí lleva a la idolatría. Y eso nos va a mostrar en la Biblia. Así que postrarse en cualquier contexto no es idolatría. Hay que entender de qué contexto estamos hablando y en qué sentido estamos hablando, ¿no? Porque mucha gente comete el error de decir, entonces no puedo venerar a mis padres, entonces no puedo honrar a mis padres, no puedo inclinarme ante mi padre. Claro que puedes inclinarte ante tus padres, claro que tienes que honrarlo, pero no tiene ninguna connotación religiosa. Porque si alguien dice, entonces es pecado honrar porque estamos honrando a los santos. Sí, pero cuando se le honra a los santos y cuando se le honra o cuando se le venera a los santos,
tiene connotación religiosa porque lleva a lo espiritual, es decir, le rinden culto, le rezan, sacan en procesión, le hacen una capilla. Y cuando una persona honra a sus padres o se inclina ante su padre, no tiene ninguna connotación religiosa porque expresa humildad, respeto sin relación religiosa. Así que cuando una persona honra a su padre o se postra ante su padre, no lo lleva a rendirle culto, no le lleva a hacerle una capilla, no lo lleva a rezar, no lo lleva a persinarse, no lo lleva a sacar en procesión la imagen de su padre o su padre en vida en ese momento. Pero los católicos sí, cuando se postran ante las imágenes, le rezan, le rinden culto, le rezan, lo sacan en procesión y todas esas cosas que le hacen, ¿no? Por lo tanto, eso sí es idolatría porque lleva a lo religioso, lleva a lo religioso. Vamos a ver unos pasajes en la Biblia que postrarse no siempre llevaba a la idolatría, sino que tiene que ver en qué contexto están los pasajes, en qué contexto se postra una persona. Por ejemplo, en Génesis 42, versículo 6, dice el pasaje, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él a rostro, a tierra. Este pasaje no está enseñando que estas personas que cuando se inclinaron a José, no está diciendo que cometieron idolatría, sino que aquí estaban mostrando reverencia, respeto a José. No tiene ningún sentido religioso, no tiene ninguna relación a lo religioso. Sí se inclinaron estas personas. Dice, llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Sí, es cierto, estas personas se inclinaron a José, pero no lo llevó a la idolatría, no lo llevó a rendirle culto a José, sino que tiene que ver con un sentido de respeto, de reconocimiento. Y esas personas que se inclinaron mostraron humildad, reconocimiento a José. ¿Quién era él? Él era una autoridad en aquel tiempo. Y es lo que decimos al principio. Nosotros honramos a nuestras autoridades. Honramos a nuestros padres terrenales. Pero también la Escritura dice que a Dios se le honra. Pero a los católicos honran a las imágenes, que es una gran diferencia. Nosotros honramos a nuestros padres, pero también debemos honrar a nuestras autoridades. Pero también debemos honrar a Dios. Y los católicos honran a las imágenes. Así que hay que diferenciar esas cosas. Cuando nosotros honramos a nuestros padres, cuando nos inclinamos a nuestros padres o ante una persona, estamos mostrando respeto, reconocimiento a la persona. Cuando honramos a nuestras autoridades, lo que estamos diciendo es que estamos mostrando respeto, reconocimiento a las autoridades. No le prendemos vela, ni le rezamos, ni le rendimos culto a las autoridades. Cuando honramos a Dios, es porque adoramos a Dios, obedecemos a Dios. A Dios se le honra obedeciendo a Dios. Cuando el católico honra a las imágenes, cuando se postra ante las imágenes, lleva a cometer idolatría. ¿Qué es lo que hacen ellos? Le rinden culto, le rezan, besan a las imágenes, sacan en procesión y todas esas cosas llevan a la idolatría. Eso ya no es un simple respeto o reconocimiento o veneración. Ya no. Eso lleva a la idolatría, lleva a lo espiritual. Esa es la gran diferencia que hacen los católicos. Y en este caso, el padre Arturo dijo, ningún católico debe de postrarse, ningún católico debe de arrodillarse ante una imagen. ¿Por qué no? Porque eso lleva a la idolatría, lleva a cometer idolatría. Ya lo dijo el padre Arturo. Por lo tanto, hay que diferenciar esas cosas. Y ya vimos que Génesis 42, versículo 6, estas personas se inclinaron a él rostro a tierra, pero ninguna connotación religiosa. Esto está hablando sobre de un gobierno. Es una reverencia, es un reconocimiento a las autoridades. Vamos a ver también en Hechos 10:25. En Hechos 10:25 sí se comete idolatría postrándose. Vamos a ver, Hechos 10:25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Y postrándose a sus pies, adoró. Acá Cornelio se postra ante Pedro y adora a Pedro. Adoró. Y en este caso, esta postración
llevó a la adoración. Por lo tanto, estaba cometiendo idolatría. No que Pedro, no quiere decir que Pedro era un ídolo, era un Dios. No, no, no. Pedro nunca dijo que él era Dios. Cornelio nunca dijo que Pedro era Dios o que era un ídolo. Porque es la defensa ridícula de Alexandre Ventura y el Torita y el Torita y otros chincles más que abundan ahí defendiendo su idolatría. Entonces, Cornelio, cuando se postra ante Pedro, Cornelio nunca vio a Pedro como Dios. Nunca vio a Pedro como un ídolo. Él entendió que era un apóstol de Jesucristo, enviado por Jesucristo, un humano, tanto como todos nosotros. Por tanto, Cornelio se postra ante Pedro, se postró no reconociéndolo como Dios, no reconociéndolo como ídolo, sino como cualquier persona, pero se equivocó, pensó que podía postrarse con connotación religiosa y adoró. Aquí esta postración llevó a la idolatría y es lo que cometen los católicos. Esto es lo que cometen los católicos. Pedro fue reverenciado y Cornelio, ¿qué es lo que comete? Cometió idolatría porque se postró en sentido religioso. Y esto ya no era un simple reconocimiento, ya no fue un simple reverencia, sino que esta postración llevó a la idolatría porque adoró, cometió latría. Por lo tanto, estaba cometiendo idolatría. No que Pedro era ídolo, no que Pedro era un dios, no, 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 sino que Cornelio estaba cometiendo idolatría. Aquí esta postración sí lleva a la idolatría. Pero como vimos en Génesis 42, versículo 6, esta postración no llevó a cometer idolatría, porque aquí sí era reconocimiento. Pero en Hechos 10:25, Cornelio se postra ante Pedro, no viéndolo como un ídolo, no viéndolo como un dios. Se postró en sentido religioso y adoró a un hombre, adoró a un apóstol de Jesucristo. Esto sí llevó a cometer idolatría. Y eso es lo que cometen los católicos. Cuando se postra ante las imágenes es con connotación religiosa, con relación religiosa. Cuando se postran ante la Virgen, como dijo el padre Arturo, cuando se postran ante la imagen de Cristo, ante la imagen de la Virgen, ante la imagen de los ángeles y todos los santos, cometen idolatría. Esas postraciones sí lleva a la idolatría. Vamos a ver otro. Hechos 16, versículo 29. El libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 29, nos va a enseñar también una postración de reconocimiento. Esta postración no llevó a la idolatría. Veremos el pasaje. Dice, él entonces pidiendo luz. Este pasaje está hablando del apóstol Pablo cuando fue encarcelado y el carcelero, todo eso. Dice, entonces pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Sila. Esta postración no llevó a cometer idolatría. ¿Por qué no? Porque esto llevó a reconocer al apóstol Pablo. Esto no es idolatría, sino que es postración de reverencia y de respeto ante un hombre. Y en este caso, el carcelero se postra a los pies de Pablo y de Silas, pero no para adoración, no para adoración, sino que mostrando, expresando humildad y respeto a la persona sin ninguna connotación religiosa. Entonces la postración con fines religioso es exclusiva para Dios. En la Biblia se ve que alguien sí se postraba religiosamente en sentido de adoración y era corregido, y te vamos a ver más adelante. Y en este caso el apóstol Pedro corrige a Cornelio y le dice, no te postres, yo soy un hombre. Entonces, aquí es la gran diferencia, ¿no? Donde el católico confunde las cosas. Confunde las cosas, ellos creen, si es pecado postrarse, entonces no debemos inclinarnos cuando nos amarramos los zapatos, entonces no debemos agacharnos la cabeza cuando saludamos, cuando honramos a alguien, entonces ya no debemos honrar a nuestros padres. No, 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 están confundiendo las cosas, no es así. No es así. En la escritura vemos personas que se postraban no con sentido religioso, sino que de respeto, de humildad, de reconocimiento a una persona, ya sea autoridad o no,
pero vemos en otros casos que se postraban con sentido religioso. Y es lo que hacen los católicos. Por ejemplo, veremos un pasaje en Josué 7:6, dice: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer en la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre su cabeza. ¿Por qué se postraron ellos? Se postraron ante el arca, lo que está diciendo, delante del arca de Jehová. Sí, porque en aquel tiempo el arca, la presencia de Dios bajaba allí. ¿Por qué allí? Porque adentro del arca contenía el maná, contenía la vara de Aarón, y estaba allí los dos querubines, que la presencia de Dios bajaba allí en ese lugar, porque Dios así lo había dicho desde Éxodo 25 en adelante, donde dijo: harás un arca, harás dos querubines, porque voy a hablar en medio de esos dos querubines. Por lo tanto, ellos se postraron, sí, se postraron ante el arca. ¿Cometieron idolatría? Claro que no cometieron idolatría esas personas. Y en ese pasaje permite que nos arrodillemos ante las imágenes. Claro que no. Este pasaje no permite que nos arrodillemos ante las imágenes. Vamos a ver, por ejemplo, en 1 de Samuel 24:8. En 1 de Samuel, capítulo 24, versículo 8, dice: también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor, el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra. ¿Hizo qué? Reverencia. Hizo reverencia. ¿Qué quiere decir reverencia? Respeto al rey. Respetó. Entonces este hombre, David, inclinó su rostro a tierra, no para adoración, sino que es para reverencia. No es adoración. No estaba adorando al rey Saúl. En este caso, David no comete idolatría, porque él estaba reconociendo a su gobierno, en este caso al rey, a su rey estaba reconociendo. David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia, respeto a las autoridades. Dice allá en Josué 5:14, él respondiendo: no más, como príncipe del ejército de Jehová, él ha venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Te das cuenta acá cuál es la gran diferencia? ¿Cuál es la gran diferencia? El pasaje, acá hay una gran diferencia en 1 de Samuel y Josué 5:14. Entonces, acá vemos a este hombre, se postró, adoró ¿a quién? ¿A quién? Más, como príncipe del ejército de Jehová ha venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro a tierra, le adoró. Y te das cuenta, este se postró ante Dios. 1 Reyes 18:7 dice: yendo Abdías en el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Esta postración no era de adoración, esta postración era de reconocimiento a una persona. Esa es la gran diferencia de lo que se ve en la Biblia, reconocimiento a las personas. Por ejemplo, también vamos a ver acá en Éxodo 18, versículo 7, dice: y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaba, y vinieron a la tienda. ¿Te das cuenta cómo Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó? Moisés se inclinó ante su suegro. ¿Adoró a su suegro? Claro que no. Esta inclinación no llevó a cometer idolatría, no llevó a venerar como lo que le hacen a las imágenes católicas. ¿Te das cuenta? Hay una gran diferencia. Entonces Moisés se inclina ante su suegro, y Moisés no lo sacó en procesión, no le rezó a su suegro. Y es lo que hacen los católicos ante sus imágenes. Ellos se inclinan en el sentido religioso, honrándole, dando culto más que a Dios. Entonces, Éxodo 18, versículo 7, Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. ¿Acaso Moisés cometió idolatría? Claro que no. ¿Cometió un pecado al inclinarse ante su suegro? Claro que no. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Estaba expresando humildad,
respeto, reconocimiento ante sus